Echemos un vistazo a un ejemplo de determinación de la primera y segunda derivada de una función implícita utilizando la diferenciación implícita. Observe cómo esta ecuación no se resuelve para y, por eso aplicaremos la diferenciación implícita. Si bien podríamos resolver esto para y, utilizaremos la diferenciación implícita. Entonces, para determinar la derivada de ambos lados con respecto a x. Entonces de esto, podemos determinar la primera derivada. Para diferenciar la derivada de x al cuadrado con respecto a x sería 2x más, ahora para diferenciar x veces sí. Tenemos que aplicar la regla del producto, por lo que tendremos la primera función, que es x, multiplicada por la derivada de la segunda función que es y. La derivada de y con respecto a x sería una vez d de x, recuerde que esto es en términos de y, tenemos este factor adicional de d de x, porque estamos aplicando la regla de la cadena, más la segunda función, que es y, multiplicada por la derivada de la primera función, la derivada de x sería 1. Y en el lado derecho, la derivada de 4 sería 0. Entonces, para determinar la primera derivada, necesitamos resolver esto para d de x. Así que seguiremos adelante y moveremos 2x e y al otro lado de la ecuación, entonces tendremos x veces d de x. Es igual a 2 negativos menos x y. Y ahora podemos dividir ambos lados por x. Entonces la primera derivada, o d de x, va a ser igual a negativo 2x menos y dividido por x. Ahora, si quisiéramos, podríamos factorizar un negativo en el numerador, por lo que tenemos d de x igual a negativo de la cantidad 2x más y dividido por x. Ahora esto es solo la mitad del problema. También queremos determinar la segunda derivada de y con respecto a x, así que ahora tomaremos la derivada de la derivada para determinar la segunda derivada. Así que ahora diferenciaremos ambos lados de esta ecuación con respecto a x. Y como tendremos que aplicar la regla del cociente aquí, voy a seguir adelante y usar esta forma de la primera derivada, por lo que el numerador es negativo 2x menos y dividido x. Entonces, la derivada de la derivada con respecto a x, sería nuestra segunda derivada, de cuadrado y, todo sobre dx cuadrado es igual. Y aquí es donde tendremos que aplicar la regla del cociente. Entonces, comenzando con el denominador, tendremos el denominador al cuadrado, y luego el numerador tendrá el denominador veces la derivada del numerador, que sería negativo 2 menos 1 veces d de x. O simplemente d de x, recuerde porque estamos tomando 0 con respecto a x, y este término tiene ahí, menos el numerador. Veces la derivada del denominador que sería solo 1. Ahora tenemos que realizar algo de álgebra, y realizar una sustitución por la primera derivada. Avancemos y distribuyamos aquí, tendremos negativo 2x menos x veces d de x. Pero recuerde que d de x es este cociente aquí, o este cociente en amarillo. Sigamos adelante y usemos el formulario en verde. Y luego aquí tendremos más 2x más y. Lo bueno de este producto aquí es que estas x se simplifican, así que ahora eliminemos estos paréntesis y combinaremos términos similares. Tendremos x al cuadrado en el denominador y tendremos 2x negativos. Aquí vamos a tener más 2x. Entonces tendremos más y. Más 2x más y. Así que simplifiquemos esto nuevamente. Estos son opuestos, por lo que parece que tendremos 2x más 2 y en el numerador. Ahora esta sería nuestra segunda derivada, pero muchas veces verás esto expresado en una forma diferente, así que continuemos en la próxima diapositiva. Sigamos adelante y factoricemos el numerador, factoricemos los dos. De nuevo, esta es nuestra segunda derivada, pero lo que notará es si multiplicamos tanto el numerador como el denominador por x.
tendrías la segunda derivada igual a 2 veces la cantidad de x cuadrado más y en todo x cubed, y la razón por la que podrías ver esto hecho es notar que x squared plus y es parte de la ecuación original. La ecuación original se dio como x cuadrado más y es igual a 4. Entonces, usando la ecuación dada, podemos reemplazar x cuadrado más y con 4, lo que simplifica nuestra segunda derivada. Entonces tenemos 8 cubos x para nuestra segunda derivada. Por lo tanto, a veces puede ser un poco complicado si intenta hacer coincidir una respuesta que se muestra en la parte posterior de un libro de texto en un sistema de tarea en línea, así que espero que esto te haya resultado útil. Creo que podría ser fácil detenerme aquí, y olvidarme de intentar realizar este paso aquí para simplificar la segunda derivada tanto como sea posible.